Luego, para terminar, que esto, bueno, había que comentarlo, creo que Carla lo debe haber mencionado en la clase práctica, estaba el detalle de que es una función creciente, decreciente, constante y etcétera. ¿Mm? Que quizás es algo, bueno, que ya más o menos conozcan o intuyan. Supongamos que tenemos una función real y un intervalo AB incluido en el dominio de la f. ¿Sí? Me tengo que asegurar que dentro del dominio de esta función exista un intervalo abierto. Exista un intervalo abierto íntegramente metido dentro de ese dominio. Entonces, yo puedo probar si la función es creciente o decreciente dentro de ese intervalo, que es donde me interesa probar crecimiento o decrecimiento. Entonces vamos a decir que la función es creciente en todo el intervalo AB si para cualquier par de valores x1 y x2 dentro del intervalo, donde x1 sea más chico que x2, bueno, vamos a establecer un orden entre esos dos elementos, vamos a verificar que las imágenes también respetan ese orden. Si la función es creciente, entonces f del más chico va a ser menor o igual a f del más grande. Cuando esta desigualdad es estricta, vamos a decir que f es estrictamente creciente en el intervalo abierto I. Gráficamente esto se observa notando que el gráfico de la función sube, toma valores de imagen cada vez más altos a medida que nos corremos a valores más a la derecha del intervalo I. Fuera de este intervalo yo no sé lo que ocurre, pero si para cualquier par de valores x1 y x2 que cumplen con estas hipótesis pasa esto, podemos deducir que la función es creciente en ese intervalo. Para el concepto de decrecimiento vale lo mismo. Si tenemos las mismas hipótesis, un intervalo abierto donde dos elementos cualesquiera, tales que x1 es más chico que x2, se verifica que f del más chico es mayor o igual a la imagen del más grande, entonces tenemos una función decreciente. ¿Sí? Esto tiene que pasar para cualquier par de valores en el intervalo. Nuevamente, cuando la desigualdad es estricta, hablamos de estrictamente decreciente y gráficamente la función se va para abajo a medida que miramos valores de x cada vez más a la derecha. ¿Por qué el igual está incluido? Bueno, porque acá hablo de decrecimiento no estricto. Podría ocurrir que la función en algunos valores, bueno, se amesete, ¿sí? Tome, se comporte de manera constante para algunos valores del intervalo y luego siga decreciendo. Eso perfectamente puede ocurrir. Y hablamos de una función decreciente a secas, donde podrían producirse esas mesetas. Ahora, si yo te digo que la función es estrictamente decreciente, entonces vos tenés que entender que dentro de ese intervalo las imágenes no se amesetan nunca. La función nunca para de decrecer, siempre va tomando valores cada vez más y más y más bajos. ¿Sí? Esa es la diferencia entre, bueno, la desigualdad y la desigualdad estricta. ¿Sí? Y se aclara poniendo esta palabra, ¿sí? Este adverbio, vamos a decir, estrictamente decreciente. Cuando te hablo de estrictamente es porque la desigualdad es estricta. Y por último, bueno, diríamos, esto es bastante fácil de entender, que la función es constante en el intervalo, sí, para cualquier par de valores distintos, cualesquiera, la función vale siempre lo mismo.
Y gráficamente eso se entiende fácil porque el gráfico de la función es paralelo al eje X dentro siempre de un intervalo específico, de un intervalo Y. Entonces, bueno, para cerrar el tema de crecimiento, uno puede empezar a enumerar ciertas características de las funciones, como son las regiones o conjuntos de crecimiento y de decrecimiento. Los conjuntos de crecimiento nuclean a todos los intervalos donde la función es creciente. Creciente con el concepto que vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Entonces, las regiones o conjuntos de crecimiento son las uniones de intervalos o semirrectas, incluidos en el dominio, obviamente, donde la función crece. Entonces, nosotros, para cualquier par de elementos en cada en cada uno de estos intervalos, voy a tener esta situación de acá, que f del más chico va a ser menor o igual a f del más grande. Para las regiones de decrecimiento vale lo mismo. Las regiones de decrecimiento agrupan a los intervalos o semirrectas donde la función es decreciente. ¿Sí? Ahí me quedó la palabra paralelo. ¿Sí? Se ve que algún copy-paste mal hecho, así que no le den bolilla. Entonces la región de decrecimiento es la unión de todos estos intervalos o semirrectas. ¿Sí? Para cualquier par x1, x2 dentro del mismo intervalo de decrecimiento, tiene que verificar la condición de que la función es decreciente. Atención con esta cuestión que aparece acá dentro de esta observación. Yo no puedo comparar imágenes de valores en distintos intervalos de la región de crecimiento o de decrecimiento para probar que la función crece o decrece. Luego vamos a ver un tipo de función a la que le pasa algo bastante particular. Yo cuando digo que todos estos intervalos son de decrecimiento es porque comparo dos elementos dentro del mismo intervalo y verifico que las imágenes son así. Yo no agarro una X1 en I1 y una X2 en I2 y comparo sus imágenes. No, yo no puedo hacer eso. Porque podría ocurrir cosas que, bueno, vayan en contra de la intuición. Por ahí, si yo agarro un elemento de I1 y un elemento de I2 y los comparo, puede ser que la imagen del elemento de I1 sea más grande que la del elemento en I2. Y yo digo, ¿pero cómo? Si son parte de la región de crecimiento. Bueno, eso no tiene por qué ocurrir necesariamente porque en intervalos diferentes la función puede comportarse distinto. ¿Se acuerdan de las funciones partidas que vimos la vez pasada? Bueno, ahí tenemos un caso. Otra situación pueden ser, por ejemplo, a riesgo de abrir muchas cosas a la vez, pero por ejemplo, si abrimos el GeoGebra y probamos, acá con el GeoGebra hay un tipo de función muy característico que son los cocientes de rectas. Por ejemplo, un caso así. Una función que es un cociente de rectas, muy sencillito. X menos 2 sobre X menos 4. ¿Sí? ¿Me pueden decir esta función? Ok, luego vemos eso del conjunto de positividad y negatividad. ¿Me pueden decir esta función cómo es? ¿Es creciente? ¿Es decreciente?
es en parte creciente y en parte decreciente. Es decreciente Es siempre. decreciente. Muy bien, gente. Ojo, ojo ahí que hay gente que pisó el palito. Es decreciente siempre. Porque acá me voy para abajo, me voy para abajo, me voy para abajo y acá me caigo. Y acá vengo de muy arriba. ¿m? Vengo de muy arriba y me caigo, me caigo, me caigo, me caigo acá y bueno, llego a una asíntota horizontal donde me dejo de caer. Pero nunca paro de caerme. Me voy cada vez más hacia la derecha y decrezco siempre. Pero ¿qué ocurre? Acá más o menos hasta x igual a 4 vamos a marcar esa recta, vamos a marcar la asíntota x igual a 4, ¿sí? Ahí está, la vamos a marcar con las características que debe tener una asíntota, ¿sí? Con ese estilo entrecortadito al que nos tienen acostumbrados las asíntotas, ¿sí? Ahí está, muy bonita. Bueno, acá cada una de estas semirrectas es de decrecimiento, ¿sí? Ahora, si yo comparo, por ejemplo, lo que vale f en 2 vale 0, con lo que vale f en 6 vale 2. Yo digo, ah, bueno, f en 6 es más grande que f en 2. Como creció el valor en x y crece la imagen, yo estaría tentado a pensar de que la función es creciente. ¿Está bien ese razonamiento? ¿Está bien decir que como f en 2 toma un valor más chico que f en 6, la función es creciente? ¿En algún intervalo que contenga al 2 y al 6? ¿Está bien decir eso? No, se arriesga a decir Tomás. Bien, Lucio pone, son intervalos distintos. Claro, claro, tienen la asíntota en el medio. Y la asíntota genera un corte entre dos regiones de decrecimiento diferentes, disjuntas, que no comparten elementos. Entonces yo no puedo comparar un elemento de la región de decrecimiento de la izquierda con otro elemento de la región de decrecimiento de la derecha porque voy a estar cometiendo macanas. Puedo llegar a ver crecimiento en una función que no crece nunca. Tiene dos ramas distintas. Bueno, acá tenemos una hipérbola. Este gráfico que ven acá es un gráfico de una hipérbola. Son los gráficos que producen este tipo de funciones a las cuales voy a referirme en breve. Entonces, los cocientes de recta son o siempre decrecientes o siempre crecientes. La cuestión es que tengo que analizar el crecimiento o decrecimiento de manera correcta, dentro de la misma semirrecta, ¿sí? Que separa las dos semirrectas que tienen el mismo crecimiento o decrecimiento, esta asíntota, ¿sí? No puedo comparar cosas, ¿sí? Imágenes de elementos que están a distintos lados de la asíntota, ¿sí? Entonces, bueno, a eso me refería con la cuestión del comentario que nos aparece aquí abajo, ¿sí? Entonces, allí tenemos el concepto de cómo hacer la comparación de manera correcta. Luego algún detalle, obvio si se quiere, que es que el dominio de la función va a tener, o sea, lo puedo ver como la unión entre las regiones de crecimiento y de decrecimiento. Bueno, está bien, ¿sí? O sea, todos los x donde yo puedo evaluar la f van a ser valores de x donde la función va a crecer o a decrecer. Así que eso es algo, si se quiere, obvio. Y por otro lado, algo que nos va a interesar más adelante es buscar los extremos de una función. Los extremos, que son aquellos valores máximos y mínimos de una función, son ciertos valores específicos de x donde la función o detiene su crecimiento y empieza a decrecer, que son los máximos, o
valores de x donde la función deja de decrecer y empieza a crecer. Y ahí es donde tenemos los mínimos, ¿sí? Entonces, estos puntos extremos, estos valores extremos, son valores que nos van a interesar particularmente porque, bueno, son indicativos de un cambio de comportamiento de la función, ¿sí? ¿Se entendió esta cuestión de crecimiento, decrecimiento? ¿Alguna duda? ¿Mm? Bueno, hace un ratito, en todo caso, puedo hacer algún comentario cuando termine de dar lo que quiero dar ahora. Milagros, justamente, hizo el comentario acerca de cómo detecto la positividad o negatividad de una función sin ver el gráfico. Eso se puede hacer a mano, haciendo cuentas. Para la parte de buscar máximos y mínimos, medio como que no contamos todavía con las herramientas para zafar de la parte gráfica, ¿sí? Necesito algunos conceptos de derivación, de derivadas, que es el tema con el que cierra la materia, para analizar dónde una función alcanza máximos y mínimos. O sea, necesito algunos conceptos, ¿sí? Para la positividad y negatividad todavía no haría falta algún concepto demasiado elaborado. Entonces yo puedo valerme de algunos cálculos. Eso ya lo iremos viendo, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Bueno, yo les quería comentar algo acerca de las funciones homográficas, composición e inversa, ¿sí? A ver, yo les marqué en el GeoGebra una función que era un cociente de funciones lineales. En general existe una gran familia de funciones que son las llamadas funciones racionales, que son aquellas que pueden escribirse como cocientes de polinomios. Yo tengo dos polinomios, P y Q, entonces, bueno, la función que se define como P dividido Q ya no es una función polinómica, salvo, bueno, que el polinomio Q tenga grado cero, que sería un caso muy, muy sonso, pero cuando el polinomio Q se anula en algún lado, ¿sí? Cuando el polinomio Q tiene grado mayor a cero, entonces lo que tenemos acá es una función racional. ¿Qué caracteriza a las funciones racionales? Bueno, que deben tener restricciones de dominio, ¿m? Que deben tener asíntotas verticales, ¿sí? Esas estructuras que llaman tanto la atención, las asíntotas verticales. Entonces, el dominio de este tipo de funciones van a ser todos los números reales donde no se anule el denominador. Con el numerador no tengo problema porque sé que es un polinomio y al polinomio lo puedo evaluar en cualquier lado. Pero hay problemas con el polinomio que está dividiendo. Los ceros de esta función, ¿sí? Es decir, donde esta función f se anula, son los ceros, las raíces del polinomio que está en el numerador, ¿sí? Del polinomio que está arriba. Entonces ya tenemos una idea de dónde van a estar ubicadas las asíntotas verticales en los ceros del denominador y dónde van a estar las raíces en los ceros del numerador, ¿sí? Entonces, acá tenemos una definición de asíntota vertical que es, bueno, si nosotros tenemos una raíz del denominador, pero el polinomio que está arriba no se anula en esa misma raíz, entonces la recta x igual a define una asíntota vertical para esta función racional. ¿Y qué caracteriza una asíntota vertical? Bueno, vos agarrá un número enorme, un número positivo enorme, el que se te ocurra, siempre va a existir un intervalito
concentro en la asíntota, donde las imágenes de esta función van a superar el módulo al número S por grande que lo hayas pensado, ¿sí? Entonces, este es el concepto de asíntota, esa idea del gráfico que se va a infinito, a más infinito o a menos infinito. Bueno, esa es la idea que tenemos de las asíntotas verticales, ¿sí? Lo que recién vimos en GeoGebra con la función homográfica, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo que caracteriza este tipo de funciones. Existe un tipo especial de función racional, que son las homográficas, justamente, que se las mencioné hace un ratito, que son los cocientes de funciones lineales. Ahí nosotros lo que tenemos es un cociente de funciones lineales, donde la gracia es que, bueno, la función lineal de arriba no sea idénticamente cero y que la pendiente de la función de abajo no sea cero para tener una función homográfica, ¿sí? Si no, esto sería una recta, una función constante, bueno, no sería un caso muy interesante. Entonces, con estas condiciones me aseguro de que esta función efectivamente sea homográfica. El dominio son todos los reales menos la raíz del denominador, ¿sí? O sea, fíjense, bueno, acá está todo en simbolitos, pero si x tomara el valor menos d sobre c, el denominador se anularía. La asíntota vertical es justamente esa raíz del denominador. Allí se va a producir ese efecto de gráfico que se va a más infinito o a menos infinito según el lado por donde nos acerquemos a la asíntota vertical. La imagen de estas funciones son todos los reales menos un valor de i que jamás puede ser alcanzado. ¿Sí? Jamás puede ser alcanzado, me refiero a que no existe ningún valor de x donde vos evalúes la función racional y obtengas ese valor de i. ¿Quién es ese valor de i? El cociente de las pendientes de estas funciones lineales que tengo acá dividiendo. El cociente de las pendientes nunca puede ser alcanzado por ningún valor de x cuando yo le aplico la f. ¿Sí? Ese valor es el valor de asíntota horizontal. Es una recta paralela al eje x, tal que el gráfico de f se aproxima cada vez más a dicha recta para valores enormes del módulo de x. ¿Sí? Si yo me voy muy a la derecha o muy a la izquierda en el gráfico de la función homográfica, voy a ver que el gráfico se acerca tanto como yo quiera a un cierto valor específico que va a ser que es un valor de la asíntota horizontal. Fíjense en lo que hemos obtenido en el GeoGebra, que lo tenemos acá. Bueno, si yo calculo el cociente de las pendientes, van a ver que el cociente de las pendientes me da 1. X menos 2 sobre X menos 4, bueno, procuré buscar valores fáciles. Entonces lo que tenemos ahí, vamos a cambiarle el trazo para que parezca una asíntota. Nosotros tenemos que en i igual 1, ¿sí? Que es esta recta horizontal que tenemos acá, bueno, la función homográfica nunca va a atravesar esa recta, ni siquiera va a tocarla, ¿sí? Eso sí, se va a acercar tanto como uno quiera, pero no la va a tocar jamás, ¿sí? Esa es la gracia de la asíntota horizontal. Lo mismo pasa con, sí, la vertical. Profe, Sí, no entendí por qué daba uno, perdón.
¿Por qué da 1? Porque ¿cuál es la pendiente de la función x menos 2? ¿Se acuerdan? Pendiente ordenada al origen, ¿se acuerdan de esas cosas? Es uno. 1. Y la Mm. pendiente de la No. función x menos 4, Ah, ok, ok, ok. Listo. entonces divido siempre respetando el orden. La pendiente de la de arriba dividido la pendiente de la de abajo. Fíjense si yo esto lo cambio. Bueno, déjenme cambiarlo un poco. Yo pongo, qué sé yo, 6x menos 2 dividido, vamos a poner un caso fácil, 2x menos 4. ¿Sí? Tengo otra homográfica. ¿Sí? Bueno, esto me cambió. ¿Mm? Me cambió la homográfica. Acá, ¿quién va a ser la asíntota horizontal? ¿Quién creen que va a ser la asíntota horizontal? Tres. 3. Entonces, si yo pongo h, o sea, bueno, h es el nombre que le da la asíntota, igual a 3, entonces vamos a tener que en 3 tenemos una recta que jamás será atravesada por el gráfico de la función. ¿Sí? ¿Y quién será la asíntota vertical en este caso? Asíntota vertical. Debe ser un bicho que ande por acá, pero ¿quién será? ¿Será fácil de encontrar? 2. 2. Muy bien, 2. X igual a 2. Entonces lo activamos y efectivamente ahí aparece. ¿Sí? Ahí está. Entonces, bueno, ahí tenemos esta estructura característica de las funciones homográficas. ¿Sí? Bueno, la raíz de la función homográfica es la raíz del numerador, siempre y cuando el numerador se anule. ¿Mm? Puede darse el caso en que el numerador sea una función constante. Bueno, en ese caso, la función homográfica no se va a anular jamás. ¿Sí? Si tenemos una homográfica donde el numerador es constante, bueno, no hay manera de que una constante dividido algo que no puede valer cero se anule. ¿Mm? El caso paradigmático es la función 1 sobre x, la función homográfica por excelencia. La función 1 sobre x no se anula jamás. ¿Mm? El cero es su asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces tiene asíntota horizontal 0 y asíntota vertical también 0. ¿Sí? Justamente esa función. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Se entiende esto de las funciones homográficas? ¿Mm? Bien. Creo que algunas aparecen en la práctica, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos acá un caso donde me piden hallar el dominio, imagen, asíntota, raíz si es que tiene, gráfico, regiones de positividad y de crecimiento. Bueno, las regiones de positividad, esto le puede servir a Milagros, que me lo preguntó hace un rato, porque creo que la forma de encontrar las regiones de positividad en una situación así pueden servir para otro tipo de funciones como las que aparecen en la práctica. Yo ahí tengo claramente una función homográfica. 4x más 2 dividido 2x menos 6. Entonces, ¿quién va a ser el dominio? Son todos los reales menos lo que anula al denominador. ¿Quién anula al denominador? Menos No sé 3. qué es igual al cero. El denominador se anula en 3. Entonces, el dominio son todos los reales menos la raíz del denominador. O sea, 2 por 3, 6, menos 6, 0. O sea que justamente, como yo no quiero dividir por 0 porque no se puede, entonces el dominio son todos los reales menos el 3. ¿Sí?
asíntota vertical, x igual a 3. O sea, ya con eso saco la asíntota vertical. La imagen son todos los reales menos el cociente de pendientes. La pendiente del numerador es 4, la pendiente del denominador es 2. Como tengo que respetar ese orden al dividir, 4 medios me da 2, así que la imagen son todos los reales menos el 2. Profe, disculpe, ¿la asíntota vertical siempre está determinada por ser el denominador? Por ser el valor de x que anula el denominador, sí, Ok, sí, gracias. exactamente. En el caso de estas funciones, siempre hablando de estas funciones racionales que tienen una familia particular que son las homográficas, pero en general en las funciones racionales que son cocientes de polinomios, las asíntotas verticales tengo que buscarlas entre aquellos valores de x que me anulen el denominador. ¿Sí? Bueno, la asíntota horizontal es el cociente entre las pendientes, es decir, que gracias al dominio saco la asíntota vertical y gracias a la imagen saco la horizontal. Entonces, la asíntota horizontal va a ser determinada por i igual a 2. ¿Dónde se anula esto? Bueno, se va a anular donde se anula el numerador. Es decir, donde 4x más 2 se hace 0. Y eso ocurre en un único punto, que es menos un medio. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende lo que estamos haciendo? ¿Mm? Bien. Bueno, es importante encontrar asíntotas y mejor dicho, raíces, porque tanto las asíntotas como las raíces me pueden servir para determinar las regiones de positividad de una función. ¿Mm? Por ejemplo, para la positividad, por un lado, yo lo que digo es, bueno, quiero ver para qué valores de x esto es mayor que 0. ¿Sí? Voy a buscar la positividad. Y acá, bueno, medio como que lo hago de prepo, porque planteo la inecuación cuando esto es mayor a 0, y eso va a ser mayor a 0 cuando el numerador y el denominador tengan el mismo signo. Si yo divido dos números y eso es mayor a 0, entonces es porque ambos números o son positivos o son negativos, ¿sí? Por eh, propiedad de, digamos, mantención del signo, ¿sí? Cómo se mantiene el signo en el caso de un cociente o de un producto. Entonces, 4x más 2 es mayor a 0 y este simbolito quiere decir y 2x menos 6 también tiene que ser mayor a 0. Entonces, bueno, de la primera desigualdad tengo que 4x es mayor a menos 2, quien pasó restando, y de la segunda desigualdad tengo que 2x tiene que ser mayor a 6, quien pasa sumando. Entonces, de la primera desigualdad, cuando pasa el 4 dividiendo para este lado, tengo que x tiene que ser mayor a menos un medio, porque me va a quedar menos 2 cuartos. De la segunda desigualdad, tengo que x debe ser mayor a 6 medios. 6 medios es 3. ¿Por qué recuadré acá x mayor a 3? Porque para que este cociente sea positivo se tienen que verificar, como les dije antes, las dos condiciones a la vez. Las dos condiciones a la vez se verifican si pasan estas dos cosas a la vez. Que x sea mayor a menos un medio y mayor a 3. Pero ¿qué ocurre? Esta condición que encuadré incluye a esta otra. Entonces voy a estar seguro de que los x que verifiquen ambas condiciones iniciales a la vez tienen que ser los x mayores a 3.
porque si son mayores a 3, en particular van a ser mayores a menos un medio. ¿Se entendió eso? ¿Por qué encuadré ese caso? ¿Sí? Perfecto. Yo necesito que el numerador y el denominador sean positivos, entonces eso automáticamente se cumple con la condición de x mayor a 3. ¿Sí? A ver, hay algunos mensajes. Para plantear esa ecuación no tiene que pasar para el otro lado 2x menos 6 y hacerse 0. Bueno, es una manera de encararlo. Pasa que si yo... Está bien. Vos decís, agarrás el denominador y pasa para el otro lado multiplicando. Bien. ¿Y cómo te queda la desigualdad? ¿La desigualdad te va a quedar igual? ¿Te va a quedar apuntando para aquel lado? Creo que fue Tomás quien comentó eso. Ojo, la desigualdad se va a mantener si yo sé que el denominador es positivo, pero depende de x. Yo no sé si x vale menos 10. ¿El denominador queda positivo? Acuérdense que cuando en una inecuación despejamos y pasamos multiplicando o dividiendo por un número negativo, la desigualdad cambia. Entonces, no puedo zafar de hacer este análisis del signo del numerador y del denominador. En base a lo que comenta Milagro. No, hay signo, siempre hay signo. Siempre hay signo. El problema es que acá el signo me va a depender del valor de x, por eso tengo que andar separando en casos. ¿Sí? Bien lo que comenta Ignacio. Tengo que dividir el caso en que el denominador es positivo y donde el denominador es positivo. Que es en cierta forma lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Entonces, claro, siempre resolves por separado. Es lo complicado, si se quiere, que tiene, bueno, este análisis del signo de las funciones homográficas. ¿Sí? Acá analizo el otro caso. ¿Mm? Acá analizo el otro caso. Es decir, bueno, cuando los dos son negativos, entonces hago el mismo despeje, ¿sí? Hago exactamente el mismo despeje, solo que todas las desigualdades terminan dadas vuelta. ¿Sí? Y a ver, bueno, eso en todo caso lo podemos ver luego si, qué sé yo, cortamos y media, cortamos y media con la explicación y podemos revisar algún ejercicio de la práctica para ver dónde se pueden aplicar este tipo de conceptos, ¿sí? O sea, buscar la región de positividad o de negatividad es algo general para distintos tipos de funciones. Yo acá lo estoy aplicando una homográfica como para ver familias de funciones, pero es algo que se puede aplicar en general a cualquier función. ¿Sí? Luego veremos. Bueno, en este caso, si hacen el mismo análisis con ambos, numerador y denominador negativos, porque sigo viendo cuando este cociente es positivo, me quedan todas las desigualdades dadas vuelta y en ese caso lo que vamos a tener es que x por la primera condición tiene que ser menor a un medio o que x sea menor a 3. Entonces, ¿cuándo me aseguro que se verifican las dos condiciones simultáneamente? Cuando x es menor a menos un medio. Si la x es más chica que menos un medio, en particular va a ser menor a 3. Si es más chica menos un medio, verifica esto y por ser también menor a 3, verifica la otra condición. Como me van a quedar numerador y denominador negativos, me aseguro que el cociente va a ser positivo, entonces la región de positividad me termina quedando así. De acá, ¿sí? De x menor a menos un medio, sale esta semirrecta. Y
de la otra, la que habíamos analizado antes, donde numerador y denominador eran positivos, me termina quedando la otra condición, 3 más infinito, que equivale a decir esto, ¿sí? La región de negatividad es el pedacito que queda, de menos un medio a 3, ¿sí? Ahí tenemos la región de negatividad. Y fíjense un detalle, ¿m? Fíjense un detalle. La región de negatividad es menos un medio 3 y la región de positividad es la parte restante. Menos un medio 3. ¿Qué delimita a la región de positividad de la de negatividad? La raíz y la asíntota vertical. ¿Mm? Los elementos que separan regiones de positividad de negatividad son las raíces y las asíntotas verticales, ¿sí? Eso no solo pasa para funciones homográficas, pasa en general para cualquier función. Si yo a una función le tengo que buscar dónde es positiva y dónde es negativa, me pongo a buscarle asíntotas verticales y raíces, que son los elementos que separan la parte positiva y la parte negativa de una función. Y fue justamente en este análisis lo que acabamos de obtener, ¿sí? Entonces son los elementos, las raíces y las asíntotas verticales las que separan positividad de negatividad. Se puede ver que esta función es decreciente en todo su dominio. Bueno, esto incluso hasta lo pueden chequear con el GeoGebra, yo lo había hecho, y ahí tenemos la expresión de la formulita de la función, la asíntota horizontal en y igual a 2 y la asíntota vertical en x igual a 3. Y similar al caso que les grafiqué antes, tenemos una función que decrece siempre. Con este concepto, analizo el decrecimiento en cada parte. Acá es decreciente y en esta otra semirrecta también es decreciente. Recuerden que no puedo analizar puntos de distintas regiones, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? Más allá de, bueno, las cosas que surgieron con respecto al vínculo con ejercicios de la práctica y demás, ¿sí? Ok. Diego, sí. No sé si vas a decir algo. Agustín dice entonces hay que analizar el numerador y denominador sean positivos o los dos sean negativos, pero no uno positivo y otro negativo. Sí, lo podrías haber hecho si en lugar de haber planteado esto, hubieras buscado la negatividad. Entonces, si yo quiero buscar la negatividad, digo, bueno, a ver dónde este cociente me da negativo. Y ahí es donde tenés que analizar cuándo numerador y denominador tienen distintos signos. Entonces, si hubieras hecho eso, en lugar de haber obtenido primero este conjunto, que fue el que obtuve yo, hubieras obtenido este otro. ¿Sí? Este PDF lo voy a subir en breve. ¿Sí? Ah, está subido, bueno, fenómeno, genial, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que habría que hacer si busco la negatividad primero, ¿sí? Ahí te van a quedar las otras desigualdades que no he analizado. Bueno, puede ser que aparezca algún ejercicio, no sé si está en la práctica, donde te pidan hallar una función que verifique tal y tal y tal condición. Entonces podría ocurrir, o sea, uno tiene que observar primero qué tipo de función es la que me están pidiendo buscar y según el tipo de función que estoy analizando, qué condiciones se deben cumplir y ver qué propiedades correspondientes a ese tipo de función utilizo para resolver el ejercicio. Ponele que te pidan hallar una función homográfica que en 0 valga 3 y que tenga asíntota horizontal igual a 6 y se anule en 3 medios. Eso es lo que dice este ejercicio.
¿sí? ¿Es única? Me pregunta. Bueno, voy a plantear una expresión general de f. Como me pide una homográfica, planteo una homográfica, donde los coeficientes deben verificar lo siguiente. Bueno, en 0 tiene que valer 3, así que si evalúo esto en 0, me tiene que dar, bueno, Diego, no te preocupes, ahora lo subo, chequeo a ver de subirlo. El cociente de ordenadas al origen me tiene que dar 3, ¿sí? Porque evalúo esta función genérica que planteé yo en 0. La asíntota horizontal tiene que ser el cociente de pendientes y se supone que tiene que ser igual a 6. Así que el cociente de pendientes A sobre C me tiene que dar 6. Y por otro lado, el numerador, que es el que determina dónde se anula una homográfica, se tiene que anular en 3 medios. Así que tiene que pasar eso, ¿sí? Esta función se va a anular a donde se anula el denominador, el numerador, perdón. El numerador, cuando vale 0, anula la función homográfica, anula esta división, entonces debo pedir todas estas condiciones. ¿Mm? Profe, disculpe, Sí, ¿a qué se refiere cuando dice es única? ahora vamos a ver, ahora veo dónde analizo si es única. A ver, muchas veces en matemática cuando me piden buscar tal función que verifique todas estas cosas o determine los valores de x que les pase tal cosa. Bueno, luego te pregunta, ¿es único o es única si estoy buscando una función? La unicidad se estropea si yo encuentro alguna dependencia de la solución de algún parámetro que no me quedó especificado, ¿sí? Que no me quedó, digamos, bueno, que los valores de A, B, C y D sean 4 valores numéricos específicos. Si hay alguno de esos parámetros, A, B, C, D, que son los valores que yo elegí en este caso, que me queda libre, que yo no lo puedo fijar, entonces ahí la solución no va a ser única. Fijémonos acá qué es lo que pasa, ¿sí? De la primera condición se obtiene que, bueno, por ejemplo, hago este despeje, paso la D multiplicando al 3 y obtengo que B es igual a 3 por D, ¿sí? No hice nada demasiado complicado. Pasé esta D multiplicando y me queda así. De la segunda condición obtengo que A es igual a 6 por C. Lo mismo, el mismo despeje, ¿sí? El que está dividiendo pasa multiplicando. De la tercera condición se obtiene que, bueno, si yo paso la B restando y luego el 3 medios dividiendo, estamos de acuerdo que me queda esto, que A es igual a menos 2 tercios B. Entonces, yo lo que voy a buscar acá es de ver si puedo escribir a los parámetros en función de uno de estos parámetros específicos, ¿sí? Entonces lo que noto es que de esta última igualdad, que A es menos 2 tercios B, como B era 3 por D, que es la primera condición que tenemos acá, cambio la B por 3 por D. Y me queda una relación de A, del parámetro A, con el parámetro D. Lo que quiero hacer yo es ver si puedo escribir A, B y C en función del parámetro D, y lo ideal sería ver si ese parámetro D debe valer un determinado número específico para que me quede una única función que verifica todo esto. Ya tengo A y AB dependientes del parámetro D. Me falta ver qué pasa con C. Pero acá tengo que si A es 6 por C y A es menos 2D, entonces junto esas dos condiciones aplico igualación, ¿sí?
y tengo que 6 por C es igual a menos 2 por D. 6 por C era igual a A de la segunda condición y A su vez era igual a menos 2 por D por todo este razonamiento que hicimos acá para ir concatenando las distintas igualdades que teníamos. Entonces logro despejar C en función de D. Lo que observo es que una vez que ya encontré que A depende de D, que B depende de D y que C depende de D, ya analicé las tres condiciones que me pedían y no tengo manera de fijar un único valor de D. ¿Se llega a ver eso? ¿Se puede ver eso? ¿Lo podría explicar de nuevo, profe? Fíjense que yo acá lo que encontré es que B depende de D de la primera condición, por ese despeje sencillito que hicimos al principio acá, por este despeje. Luego, juntando la información, tengo que A también depende de D. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? Bien. Y luego, como A y B dependen de D, y A, o sea, A depende de C en esta relación, entonces puedo hacer que el parámetro C dependa del parámetro D. Quiero que todos dependan del mismo. Entonces agarro la segunda condición, la junto con esta otra y encuentro que C depende de D. Eso, ahí está. ¿Sí? Tengo que los parámetros A, B y C dependen de este parámetro D que me quedó acá. Pero fíjense, condiciones hay tres y ya las usé. Hice todos los despejes que podía y me queda el parámetro D libre. ¿Libre qué quiere decir? Ponele el valor que se te antoje, que esta función va a cumplir las condiciones que vos pedís. Entonces, yo puedo sacar ese parámetro de factor común porque tiene que ser distinto de cero. Y me termina quedando, ahora sí, una función única. Si yo la veía así, como está acá, como todo termina dependiendo de D, del parámetro D, daba la impresión de que había infinitas funciones que cumplieran esto. Pero podemos factorizar. Entonces, como todos los términos de arriba y de abajo están multiplicados por el parámetro D, por la letra D, lo sacamos de factor común y obtenemos la única función homográfica que verifica todo eso que tenemos allí. Por acá, Gabriel dice, o sea que le das cualquier valor a D y no anula ningún parámetro. Exacto, no se puede anular ninguno porque D no puede valer cero. Entonces, nos da la idea de que todos los parámetros son distintos de cero. ¿Sí? ¿Qué hice con el D que saqué de factor común? Y se simplificó. Si arriba sacás factor común D, te va a quedar, permitime modificar esto, si arriba y abajo saca factor común de donde estaba, a ver si me deja, acá te va a quedar D por menos 2 más 3, menos 2x más 3, más 3, bueno, me quedó un 3 medio feo, dividido D por x, o sea, por x por menos un tercio, o menos x sobre 3, más 1, y se cancela con el de abajo, como bien dicen. Entonces ahí obtenés esta expresión de acá. ¿Sí? Por eso se va el de simplificado.
Entonces, bueno, eso es lo que ocurre en este caso, ¿sí? Bueno, bien. Bien, perfecto. Así que... cierto que hay que salir de acá. Entonces ahí nos queda la resolución de este ejercicio, ¿sí? Profe, disculpe, pero al final lo multiplicó todo por 3. Sí, a ver, bueno, simplemente lo reescribí, multipliqué esto por 3/3. A ver, si lo querés dejar así, no es que esté mal, ¿eh? O sea, si querés omitir esto, ¿sí? Y dejás el resultado así, me recuadrás esto, está perfecto, ¿eh? Ok, ¿sí? Simplemente yo acá lo que hice, bueno, fue em, escribirlo un poquitito mejor para que no quede esa fracción como pendiente abajo, pero es opcional. Si vos acá multiplicás por el número 3/3, que es multiplicar por 1, no vas a estar cambiando nada. O sea, algebraicamente multiplicar por 1 no afecta el valor, pero afecta la forma en que está escrita una expresión. Entonces, si multiplicas por 3/3, bueno, multiplicar por 3 arriba no va a pasar gran cosa, pero si multiplicas por 3 abajo te va a quedar una lineal con coeficientes enteros. Claro, Y se ordena esto, la función. ¿Cómo, Se, perdón? se ordena. Queda escrita más prolija. Sí, queda escrita más linda. Pero nada, o sea, insisto, si la quieren dejar escrita así, está perfecto porque ahí ya obtuve la función que me pedía el ejercicio. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Bueno, esto luego, si quieren, lo pueden leer cuando les pase las diapositivas. Es una forma alternativa de escribir una función homográfica que en realidad, bueno, no me quita el sueño, ¿sí? Así que prefiero pasar a esto que me parece más interesante, que es el concepto de composición de funciones. Y una forma linda de comprender qué es una composición de funciones, tema que seguramente continuará el miércoles, porque creo que Carla les va a hablar de composición de funciones, es, bueno, conocerán estas muñecas rusas llamadas mamushkas, donde va una muñequita metida dentro de la otra y todas tienen el mismo aspecto, pero uno las va desarmando y va encontrándose con muñecas que de aspecto son iguales, pero son cada vez más pequeñas, ¿sí? Es también una idea de fractalidad, del mundo real, medio bruta, porque la fractalidad supone cierta infinitud que acá no tenemos. Acá vamos desarmando a la mamushka más grande y en algún momento nos encontramos con una muñequita lo suficientemente pequeña que no la podemos desarmar y bueno, esa es la última de las muñequitas que aparece. Bueno, ¿y por qué esta cuestión? O sea, ¿de dónde sale esto de las mamushkas? Bueno, porque es una buena idea como para entrarle a la composición de funciones. Es, así como pasa con estas muñecas, meter una función dentro de la otra. ¿Sí? Entonces vos tenés dos funciones, f y g, ¿y qué sería componer a f con g? Bueno, agarrar la fórmula de f y donde dice x, ponerle g, ponerle la fórmula de g. Bueno, para que eso sea válido necesitaría que las imágenes de g sean elementos del dominio de la f. Luego no vamos a tener mucho cuidado en esto y vamos a componer así medio a lo bruto, pero en teoría si queremos hacer las cosas bien tenemos que decir esto, ¿sí? Así quedamos como unos reyes. ¿Sí?
El dominio de f compuesta con g son todas las x del dominio de g, tales que la imagen a través de esas x forma parte del dominio de la f. Parece medio rebuscado, complicado, pero así funciona, ¿sí? Va a existir la composición en valores de la imagen de la f donde yo pueda evaluar f, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Vamos a verlo con un caso práctico como para que se entienda mejor. Tenemos dos funciones, una cuadrática y otra lineal. Entonces me pide el ejercicio hallar f compuesta con g, g compuesta con f y f compuesta consigo misma. Atenti. Puedo componer una función consigo misma. Entonces, ¿qué es f compuesta con g? Bueno, lo que les dije recién. Agarra la fórmula de f y donde dice x, ponele g. Dicho y hecho. Acá agarré la fórmula de f y donde decía x puse g. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Bien. Bueno, pero ¿cuál es la fórmula de g? Y g era una función lineal. Entonces pongo esa función lineal a donde dice g y hago la cuenta. Desarrollo este cuadrado, distribuyo acá. Bueno, acá es cuentas, ¿sí? Distribuyo este 3, junto las cosas que tienen igual exponente y me terminó quedando al final esta función cuadrática, ¿sí? La composición de f con g es esta función cuadrática de acá. ¿Qué sería componer al revés? G compuesta con f. Bueno, agarrás la expresión de g, la fórmula de g, y sea donde dice x pones f. Bueno, entonces, ¿qué sería? Donde dice x poner f. Y poner la formulita de f, que es esta cuadrática hermosa que tenemos acá. 4 por f menos 1. Aplico distributiva y me termina quedando esta cuadrática. Observen un detalle. No me quedaron las mismas funciones. F compuesta con G y G compuesta con F, en principio, sí, son dos funciones cuadráticas, pero distintas. Tienen distintos coeficientes, ni siquiera parecería que se anulen en el mismo lugar. Bastaría con graficarlas, hagan la prueba en GeoGebra y van a ver que quedan dos cuadráticas distintas, ¿sí? La composición de funciones no es una operación conmutativa, ¿sí? Ahí tenemos un detalle llamativo. Tan acostumbrados que estamos a las operaciones conmutativas, bueno, la composición no es conmutativa. No da lo mismo componer de un lado que del otro. Y acá está la cuestión de componer una función consigo misma, que es una operación perfectamente válida. F compuesta con F muchas veces se suele escribir así, como F2 de X. Este 2 no es un cuadrado. Yo cuando escriba f al cuadrado, que es decir f por f, lo suelo escribir de una manera diferente, ¿sí? Esto es f compuesta con f. Cuando el 2 afecta solo a la f, es la composición. Cuando el 2 afecte a toda la expresión, cuando yo tenga f de x entre paréntesis todo al cuadrado, eso es f por f. Esto es f compuesta con f. Y el criterio es el mismo. En la fórmula de f, donde ves las x, volvé a poner f. Y bueno, es lo que hice ahí. Donde decía x, puse la formulita de la f, hago la cuenta. Queda una cuentita medio pesada, pero bueno, queda algo. Hago todas las cuentas que tengo que hacer, hago distributiva, elevo al cuadrado el binomio, qué sé yo, hago los casos de factoreo que se me antoje y llego a una expresión final que es este polinomio de grado 4, ¿sí? Está bien, con poner una cuadrática consigo misma, uno esperaría obtener algún polinomio de grado 4, más o menos, ¿sí? Salvo algún caso patológico que ahora no se me ocurre, pero sería algo esperable, ¿sí?
¿Se entendió el concepto de composición de funciones? ¿Se entendió la idea? Sí, sí, se entendió. Profe, lo que le quería preguntar, ¿tiene alguna aplicación esto en la vida? Sí, a ver, no sé si la composición en sí, pero es un buen medio para acceder a un tema mucho más interesante que es el cálculo de la inversa de una función. Bueno, ahí Agustín hace un aporte que es en programación, ¿sí? Se usa mucho. Aplicaciones tiene. La cuestión es que, bueno, en lo que sigue, lo que nos va a interesar es buscar inversas. Es decir, cómo tiene que ser el dominio, o sea, el valor del dominio para que una función me termine dando una imagen determinada. Entonces, tengo la imagen y quiero saber el valor de dominio que me lleva hasta esa imagen. Bueno, las composiciones pueden servir para obtener esas funciones inversas de una manera óptima, ¿sí? Pero sí, justamente, incluso hay, bueno, ciertas situaciones donde me interesa estudiar el resultado de un proceso que ya se vio afectado por una función, ¿sí? Que no lo puedo analizar directamente. Entonces, como ese proceso ya viene transformado por una función y yo lo vuelvo a transformar por otra función, eso es una composición. Entonces, si yo de alguna manera estudio esa composición, podría, bueno, analizar esa composición como una nueva función partiendo de los valores de dominio originales, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos el caso de la composición. No recuerdo ahora